Tenemos el gusto de tener con nosotros a la maestra Alicia Salmerón, que ya has estado con nosotros, Alicia, en alguna otra ocasión, y sobre todo en los programas de televisión. Fue quien cerró el programa de Hacia Nuestros Centenarios. La maestra pertenece al Instituto José María Luis Mora, donde es investigadora, y ha escrito diversos artículos relacionados con los científicos, Limantur, pláticas políticas. Recientemente también participó en un libro editado por el Mora, el de Erika Pani, en un homenaje a François Xavier Guerra. Y bueno, pues sobre todo tu escritura a mí me ayuda mucho, porque tu pluma es muy ágil, y sobre todo los alumnos del ITAM siempre están obligados a leer su artículo, y bueno, pues yo ahí me doy cuenta de que quedan muy contentos y sobre todo aprenden mucho. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Muchas gracias por esta invitación para compartir con ustedes algo de mis lecturas y de mi trabajo de investigación sobre este periodo de la historia de México, que es del que conozco un poco, que es el Porfiriato. Bueno, primero como decía, unas aclaraciones necesarias. El título anunciado para la conferencia del día de hoy ha sido Porfirio Díaz y su relación política con Francia. Sin embargo, he preparado una exposición más atenta a la élite porfiriana que al caudillo, y más al modelo cultural y político francés tan caro a esa élite que a la relación política entre las naciones. De aquello de lo que yo puedo hablarles con mayor seguridad y quizá con algún provecho es de la historia de las ideas en la época porfiriana, del peso de autores y corrientes de pensamiento francés en México y de los alcances de un proyecto político que abrevaba en el positivismo europeo. Así es que así lo haré, interesándome de manera muy especial por el peso de la filosofía positivista francesa en el México de finales del siglo XIX. Sin embargo, con la intención de poner en contexto este afrancesamiento del pensamiento político de las élites mexicanas, he querido presentar también un panorama muy general del afrancesamiento de la cultura de las élites. Así es que tras una breve introducción pasaré a hablarles un poco de la Belle Époque mexicana, para pasar luego ya al tema del pensamiento político y del pensamiento positivista y el proyecto político de la élite porfiriana. El periodo de la historia de México al que vamos a acercarnos hoy es el Porfiriato, conocido de esta manera, como todos saben, por el dominio en el campo de la política de una figura principal, el general Porfirio Díaz. Gobernante autoritario que hizo suya la silla presidencial por más de 30 años y que impulsó una modernización económica como parte de un proyecto de consolidación nacional. Los años que gobernó Porfirio Díaz, de 1876 a 1910, con la sola excepción del cuatrienio de Manuel González, son años de una acentuada presencia o de una muy destacada presencia de la cultura francesa en México. Fueron décadas de auténtico afrancesamiento, un calificativo que las propias élites porfirianas enarbolaban con orgullo, considerando que con ello contribuían a su objetivo de construir una patria, una nación moderna, con todo lo paradójico que esto pueda parecernos a la luz de una cultura tan nacionalista como en la que nosotros nos desenvolvimos después de la Revolución Mexicana. Insisto, ellos consideraban que el afrancesamiento contribuía a construir una nación moderna, una patria moderna, porque consideraban posible y necesaria esta construcción
por la vía de una cultura por imitación, por repetición de modelos extranjeros. Desde luego, lo que viene de afuera vive un momento de adaptación a la realidad a la que llega y provoca una reacción que inevitablemente modifica al medio. Así, el afrancesamiento nunca, ni aunque se quisiera, es una réplica, aunque sí representa un esfuerzo por seguir, por imitar. Esta apuesta, como les decía, fue desechada por el movimiento nacionalista que acompañó a la Revolución de 1910 y que buscó afirmar una identidad sobre la base de la reivindicación de un pasado indígena y de una cultura popular propia. Y más avanzado el siglo XX, habría que decirlo, ese modelo nacionalista ha sido sustituido por el modelo norteamericano. En todo caso, es importante tener presente que en tanto la influencia francesa formó parte de la vida política y cultural de determinados sectores sociales y trabajó, por decirlo de algún modo, junto con ellos por construir y consolidar a una nación y a una identidad nacional, hemos de entenderla como parte de nuestra historia y como tal, como una contribución a la forja de una identidad nacional. Así, de alguna manera, podemos decir que la influencia francesa en México del siglo XIX forma parte también de nuestra identidad nacional. La influencia de la cultura francesa en México había estado presente desde finales del siglo XVIII y el impacto de la Revolución Francesa de 1789 fue muy fuerte, como en todo el mundo occidental. Francia estuvo presente en México a lo largo de todo el siglo. Tuvo una presencia secular por su tradición revolucionaria y por su prestigio cultural, también por sus inversiones de capital. Así podemos decir que esta presencia se encuentra realizada y a la vez representada por múltiples inmigraciones, como las llama este autor de quien soy deudora en gran parte de esta ponencia, que es Javier Pérez Siller, un investigador de la Universidad de Puebla, que coordina un esfuerzo muy importante, un proyecto muy interesante de investigación en torno a una sensibilidad común México-Francia a lo largo de todo el siglo XIX y XX. Bueno, él habla de inmigraciones en un sentido amplio, inmigraciones de personas, de ideas, de objetos, de capitales. El siglo XIX fue escenario de múltiples revoluciones, revoluciones políticas, revolución industrial, revolución de los valores e ideologías, de auténticas mutaciones sociales y culturales. Y en medio de todos estos procesos, las personas de todos los países, menos del mundo occidental, miraban al otro lado de su frontera buscando modelos diferentes para seguirlos o para evitarlos. Aunque este mirar hacia afuera en busca de respuestas no era nuevo, parecía como si ciertos países encarnaran un futuro posible. Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, tanto si eran objeto de admiración como si eran detestados, sus experiencias resultaban muy significativas para el resto de las naciones. Gran Bretaña parecía encarnar, por ejemplo, un futuro posible por su libertad y estabilidad política y ante todo por su dinamismo económico. Gran Bretaña fue el centro de la economía mundial a lo largo del siglo XIX. Los éxitos en su revolución industrial le dieron primacía en la modernización económica y el dominio del gran comercio. Quien pensaba en transformar la economía miraba hacia Gran Bretaña y la hacía su modelo. Estados Unidos, por su parte,
parecía encarnar un futuro posible en razón de su democracia y de su movilidad social. Quienes pensaban y creían en una sociedad más igualitaria y horizontal, volteaban, como lo hizo Tocqueville, al mundo estadounidense. Sin embargo, a nivel cultural, Francia, desde la época de la Ilustración y luego con la Revolución de 1789, se convirtió en el faro de los modelos políticos y sociales de la modernidad. París se impuso como la ciudad luz y capital mundial de la cultura a la que todos debían ir a cultivarse y encontrar la más alta civilización. París fue durante mucho tiempo, como dice Mauricio Tenorio, otro de los autores que ha atendido a estos temas, el laboratorio y escuela en donde estadistas, es decir, políticos, científicos y artistas, probaron y aprendieron el mundo moderno. Las élites mexicanas, como el resto de las latinoamericanas, adoptaron el modelo francés, una cultura francesada, como un camino para integrarse a la modernidad y como símbolo de progreso. México tuvo conflictos importantes con Francia en el siglo XIX, pero conflictos políticos por sobre los cuales siguió considerando a Francia como la fuente de modelos a seguir, con todo lo paradójico que esto pudiera parecer. Y es que el siglo XIX fue tanto la era de los imperios como la de las promesas de progreso. Como era de los imperios, sufría Francia, como promesa de progreso miraba hacia su desarrollo y procuraba imitar. Efectivamente, las guerras europeas llegaban a ultramar y a México le tocó padecer tanto los proyectos de expansión de Luis Napoleón, animados por la idea de revivir el viejo imperio francés y establecer en América un imperio latino para contrarrestar el poder de los Estados Unidos, como las pugnas entre las grandes potencias por el reparto de la influencia y territorio en el marco de la redefinición del orden mundial propia de las últimas décadas del siglo XIX. En efecto, el ambicioso Napoleón III, en el contexto de una Francia económicamente próspera y un comercio en expansión, y a más de ir haciéndose de posesiones en África y tratando de ampliar sus fronteras continentales en guerras con Rusia, Polonia, Prusia, Italia y España, quiso afirmar un pie en América y apoyó con fuerzas armadas a los imperialistas mexicanos. Entonces, parte de las élites mexicanas miraron hacia los Estados Unidos, pero habría que decir que aún para ellos el faro francés no se apagó. Tanto imperialistas como republicanos mexicanos se encontraban identificados con la herencia de la Revolución Francesa. Tanto así, por ejemplo, que la importante labor de codificación liberal llevada a cabo por Maximiliano en México fue conservada y continuada por los gobiernos republicanos. Los juaristas tuvieron como modelo la República Francesa, y la guerra con Napoleón no parece haber sido vivida por ellos como una traición de Francia, de sus virtudes, de su cultura, sino como una lucha política contra la dictadura que se libraba tanto en México como en Francia. Así, no parece haber una contradicción mayor en el hecho de que el joven Díaz, el general que luchó contra las fuerzas francesas, se convirtiera él mismo en un gobierno afrancesado a lo largo de su gestión. Este es Porfirio Díaz, muy joven, claro. Más aún, como apuntaba hace unos momentos
el afrancesamiento de las élites mexicanas cobraba una nueva dimensión en el contexto de la lucha entre las potencias por el reparto del mundo. Efectivamente, conforme avanzaba la segunda mitad del siglo XIX, las potencias europeas se dividían y adjudicaban el África entera, amplias regiones del continente asiático, en donde no lograban instaurar una administración colonial en forma, establecían zonas de influencia. América Latina, con excepción de la región caribeña, pudo sustraerse a ese proceso de reparto territorial, pero no al de la penetración económica. En especial, Gran Bretaña, Francia y Alemania invirtieron cuantiosos capitales en los países latinoamericanos, México incluido, y por ese camino ganaron un ascendiente muy importante en la región. La carrera por la hegemonía mundial se dio en un marco de fuerte competencia entre las metrópolis europeas, a la que pronto se sumaron otras jóvenes potencias como Estados Unidos y Japón. Pero en ese contexto, la mayor amenaza para México eran ya los Estados Unidos. Por su cuantiosa inversión, podía convertirse en una potencia dominante. Así, el favorecer la inversión europea le permitiría a México establecer, o al menos intentar establecer, un contrapeso al coloso del norte. Y Francia, la inversión francesa, la relación con Francia y con Inglaterra fue privilegiada en razón de esta búsqueda de contrapesos al avance norteamericano sobre el continente. Avance en términos de penetración económica, ya no territorial. De esta manera, Francia fue siempre modelo de progreso, pero en este juego por contrarrestar las inversiones de Estados Unidos, se favoreció aún más la relación con ella. Las relaciones diplomáticas con Francia se reanudaron en 1880 y los capitales franceses invertidos en México comenzaron a fluir cada vez con mayor fuerza. El acentuado afrancesamiento es lo que conocemos como la Belle Époque mexicana, que es el periodo porfirista. Esta hermosísima imagen, que desde luego responde al modelo y cultura francesa, es, por ejemplo, con la que se abre el capítulo de la hacienda pública de este libro coordinado por Justo Sierra, La evolución, México, su evolución social, un libro que hace una síntesis de la historia de México con la idea de presentar al porfiriato como un momento de culminación de proyectos, un momento de modernidad de alguna manera ya real. Y se le representa justo con uno de los puntos que es uno de los mayores orgullos del porfiriato, que es una hacienda pública sana, pues se le representa con una imagen que tiene todos los atributos de una figura, de una imagen francesa. Como hemos apuntado, las élites mexicanas tuvieron por modelo a la cultura francesa a lo largo de todo el siglo XIX, pero fue durante el porfiriato que las élites consideraron el afrancesamiento como el modelo civilizador que todo lo incluye. Pérez Siller expresa esto y enumera todos los rubros en los que este modelo tiene un impacto fuerte: la literatura, la música, la poesía, la filosofía, las fábricas, los grandes almacenes, la moda, en fin, el arte de vivir. Estos modelos iluminaban un nuevo mundo y seguirlos parecía una promesa de progreso, parecía abrir la posibilidad de adentrarnos en el mundo civilizado.
Lo francés llegó a México a lo largo del XIX por muchos caminos. Viajeros que iban y que venían, mexicanos que estudiaban fuera e inmigrantes franceses que venían y se quedaban al menos por tiempos largos en el país. También a partir de productos culturales, libros, revistas, teatro, música, a través de mercancías y a través de capitales. La migración constituye uno de los elementos que genera con mayor fuerza intercambios culturales, pues con ellos llegan modos de comerciar y de producir, modos de consumir y de vivir. Después de 1830, 1840, cuando fueron expulsados los españoles de México, el país recibió un influjo importante de inmigrantes franceses, que se distribuyeron sobre todo en las ciudades del centro del país, aunque también en el campo y también en otras regiones, no solo en el centro, y constituyeron el segundo grupo extranjero de importancia en México. Los franceses estuvieron presentes como comerciantes, educadores, médicos, industriales, juristas, periodistas, científicos, literatos, modistas, peinadores, chefs. A modo de ejemplo, voy a presentar este caso, quizá el más conocido, pero también de los más impresionantes por su fuerza, que es el de la inmigración barceloneta. Los primeros Barcelonet, franceses de la región de Barcelonet, llegaron a México en 1821 tras la independencia. Tuvieron fortuna y crearon una cadena que siguió trayendo a sus paisanos hasta principios del siglo XX. En su tierra eran campesinos pobres, dedicados al tejido, tenían ovejas y tejían la lana y se iban por los caminos de Francia vendiendo sus telas burdas. Eran entonces de origen o de oficio comerciantes. Los que llegaron a México se comprometieron con el mismo oficio. Traían telas de Francia, luego de Manchester, y fueron creando primero modesto y pequeños almacenes de telas y de ropa, y cada vez estos almacenes eran más grandes y más fuertes. Este es el mapa. La región de Barcelonet es el sureste, en los valles en las faldas de las montañas. Y aunque hubo inmigración de diferentes regiones de Francia, sin duda esta es como grupo regional la más impresionante. Bueno, llegaron, instalaron sus almacenes de telas, de ropa, y tenemos aquí, por ejemplo, uno de los primeros modestos que luego tendrían ya edificios mucho más hermosos, que son los grandes almacenes de ropa del puerto de Liverpool. Otros almacenes que fueron creando a lo largo de los años y que cobraron fuerza e importancia fueron a las fábricas de Francia, el Palacio de Hierro, la ciudad de Londres, el puerto de Veracruz, el correo francés, las fábricas universales. Comenzaron vendiendo mayoreo y menudeo telas de muy baja calidad, como las que ellos mismos vendían en su país. Luego fueron importando telas de mejor calidad y vendían ambas. Después fueron confeccionando ropa y después forrando muebles y luego fabricando muebles y luego trayendo ya todo tipo de mercaderías de Europa y comercializándolas en unas tiendas que fueron creciendo y haciéndose ya estas tiendas departamentales de las que todavía tenemos noticia hoy en día. Su progreso, su avance, su capacidad para el comercio fue tal que para 1890
tenían ya 110 almacenes comerciales de telas europeas y mexicanas distribuidas en las principales ciudades del país. Tenemos aquí, este es un acercamiento del anterior, que es el Palacio de Hierro, es un grabado precioso, y creo que hay el Palacio de Hierro. Bueno, del paso del comercio hacia la industria, pues en realidad no había más que un paso. Así, del comercio de tela, los Barcelonet pasaron a invertir en la industria textil. En la coyuntura de un conflicto con almacenes de la competencia que tenían prácticas monopólicas y llegaban a acuerdos con las fábricas mexicanas para vender solo ellos su producción, los Barcelonet, que habían logrado ya construir almacenes en verdad importantes y tenían ya inversiones, como veremos más adelante, en los bancos, decidieron incursionar ellos mismos en la industria textil. Compraron una vieja fábrica en Orizaba, la transformaron y para el año de 1889 levantaron la fábrica de Río Blanco como parte de un complejo industrial que era la Compañía Industrial de Orizaba, que incluía otras fábricas. Esta fábrica de Río Blanco fue la mayor del país en su momento, con maquinaria modernísima, con productos de una gran calidad que compartían con los europeos. Desde luego era maquinaria traída de Europa, diseños europeos que inundaban los mercados mexicanos. Río Blanco, junto con Cerritos y San Lorenzo, que formaban parte de este complejo de Sidosa, funcionaban en la región con un total de 6.000 obreros y 3.700 telares, lo que hacía una cosa verdaderamente impresionante. Sidosa llegó a ser, como es muy fácil de imaginar, el gran orgullo de la colonia francesa en México. Una década más tarde, cerca de Orizaba, se abrió otra fábrica del mismo tamaño que Río Blanco, que es Santa Rosa, y también se fueron construyendo y abriendo fábricas textiles en otras regiones del país. Aquí en la Ciudad de México, en Tizapán, San Ángel, se abrieron La Alpina, La Hormiga, La Corona, todas con capital de franceses de la región Barcelonet. Así, al abrir el siglo XX, como nos dicen Jan Meyer en este libro tan bonito editado por Clio, en el que justo presenta varias de estas imágenes de los Barcelonet en México. Al abrir el siglo XX, los Barcelonet se encontraban a la cabeza del 70% de las fábricas y de las mayores tiendas de México. También invirtieron en otros ramos productivos, aunque esos eran cotos de otras comunidades de extranjeros. Por ejemplo, la minería era mucho más, el capital británico era mucho más importante en la minería que lo que llegó a ser el francés. Sin embargo, los franceses tuvieron esta mina importante de 2 estrellas en el Estado de México, y otra, quizá la inversión en minas con capital francés más impresionante, que fue la mina del Boleo en Baja California, un auténtico enclave francés, el mayor productor de cobre en el mundo a principios del siglo XX. Los Barcelonet además comenzaron a invertir, eran accionistas en la fábrica de cigarros del Buen Tono, en la de papel de San Rafael, en la cervecería Moctezuma, en fin. Ahora, si las grandes tiendas y fábricas textiles hicieron la reputación y celebridad de los Barcelonet en México, habría que decir que ellos constituyeron también un imperio financiero. Los bancos Nacional de México, de Londres y México, Central Mexicano, Agrícola, Hipotecario, así como varios de los bancos estatales, tuvieron una importante inversión de capital francés
y más precisamente de capital de los franceses venidos de la región de Barceloneta. Este es un grabado con la imagen de fuera del Banco Nacional. La siguiente imagen es el interior del Banco Nacional de México. Desde antes de la reanudación de relaciones diplomáticas que, como les decía, se alcanzaron en 1880, emisarios del gobierno porfirista habían comenzado a negociar ya con los banqueros franceses la apertura de una institución crediticia en México. Producto de esos arreglos había sido la creación en 1881 del Banco Nacional Mexicano, con una fuerte inversión francesa. Unos años después, en 84, esa casa bancaria se había fusionado con el Banco Mercantil de capital español para crear lo que fue el poderosísimo Banco Nacional de México, que en la práctica funcionó como un banco, como una banca de gobierno. Hacia finales del régimen, los accionistas franceses mantenían su preeminencia en esa gran casa bancaria y controlaban además todas estas instituciones crediticias del país. Para entonces habían concentrado en sus manos el 60% de la inversión extranjera en los bancos de México. También tuvieron inversión en deuda pública, y mucho más importante, solo que un poco más tardía que su inversión financiera. Un controvertido compromiso de los años de la intervención francesa, el empréstito de Maximiliano, había retardado la inversión en ese rubro. Pero en 1895 se hicieron arreglos con los tenedores de bonos de aquella vieja deuda y los banqueros franceses se convirtieron en los principales acreedores de México. Firmaron pocos contratos directos con el gobierno, pero compraron un total del 65% de la deuda mexicana. Así, los asuntos financieros de México había que negociarlos en París. Y el ministro de Hacienda, José-Yves Limantour, afrancesado y de ascendencia francesa él mismo, sería el gran negociador. Esta es una caricatura de Limantour en París con Mariscal, el secretario de Relaciones Exteriores a principios de siglo, para tratar la cuestión monetaria, no directamente la deuda, sino otras cuestiones en las que ya no podemos entrar aquí, pero que tenían que ir a arreglarse a París, y allí estaban las casas tenedoras de la deuda mexicana. En fin, que la presencia económica de Francia en México era muy fuerte, y habría que decir todavía que entre 1898 y 1911 su volumen se cuatriplicó. Este esfuerzo del gobierno mexicano por contrarrestar la pujanza de las inversiones norteamericanas lo llevaron a favorecer las inversiones europeas, las que se multiplicaron de manera muy importante conforme los Estados Unidos presionaban más para hacerse de ferrocarriles, de minas y a principios del siglo XX del petróleo. El peso de este tamaño, un peso de este tamaño en la economía, se hacía sentir inevitablemente en la vida cotidiana toda. Y si bien el modelo de la cultura francesa había estado presente desde principios de siglo, el afrancesamiento de las élites para los años 80 y 90 y principios del siglo XX es tan acentuado que a esos años se les conoce como la Belle Époque mexicana. Francia es entonces modelo, como decía, educativo, científico, de urbanismo, de higienismo, desde luego, artístico. Los modelos franceses de transformación del espacio, por ejemplo, implican una racionalidad en su uso y administración, el diseño de grandes avenidas diagonales a la bipolaridad de la ciudad,
colonial, que tenía un trazo perfectamente cuadrangular, en atención a ideas de eficacia. También el urbanismo, el modelo urbano francés implica medidas preventivas de higiene para mantener sana una ciudad. Una arquitectura, son el modelo de urbanismo, el modelo dentro de una nueva arquitectura, que es una arquitectura impulsada desde las instituciones del Estado, una arquitectura laica, profana, a diferencia de la arquitectura colonial. Este es el Palacio de Correos. Los edificios comenzaron a ser pensados como lugares públicos de un modo en el que no habían sido pensados antes. Al menos en teoría se pensaban accesibles para cualquiera, abrían sus puertas siguiendo un horario regular y generalmente se mantenían con dinero público. Se pensaba también en una cultura que se pretendía universal, con la idea de una sociedad formada por individuos, ya no por cuerpos de antiguo régimen. Se piensa entonces en edificios públicos grandes que daban para los servicios públicos, y también grandes teatros, grandes museos. Tenemos aquí un ejemplo un poco sui generis, porque el Palacio de Bellas Artes, planeado desde luego, diseñado desde el Porfiriato, se comenzó a construir en 1904. Es un concepto de la época y del modelo cultural francés, en tanto esta idea del gran teatro en el que podrían entrar muchos más que los nobles que tenían acceso al teatro y la música en la vieja Europa. Tiene el diseño, recuperan los diseños clásicos que forman parte de las características de la cultura que reivindica Francia en el momento, pero no se construye entonces. Se inicia en 1904 y la revolución interrumpe su construcción, la cual se alarga, y en realidad el Palacio de Bellas Artes es inaugurado en 1934, lo cual no quita que el diseño y la concepción respondiera al de la idea arquitectónica que tenían las élites mexicanas de finales del 19. Existen, traen algunas otras imágenes de edificios públicos de época, pero tiene también un impacto muy importante esta repensar la arquitectura de acuerdo con el modelo francés en las casas de vivienda. Desde luego, hay algo que tuve que haber dicho hace un poco antes y con más cuidado, que es que este afrancesamiento en realidad es propio de las élites, no de la sociedad en su conjunto. Son las élites las que viajan, son las élites las que leen, son las élites las que compran las mercaderías y las que hacen un mundo en el que quieren recrear aquello que consideran lo ideal y piensan que se acercan a él recreándolo. Hay sin duda contagio, por llamarlo de alguna manera, de estos gustos de estos gustos en el vivir hacia otros sectores de la sociedad, pero que desde luego no tienen ninguna posibilidad real de acceder a una forma de vida como esta que copian las élites mexicanas de las élites francesas. Bueno, las casas cambian también su diseño. El diseño de la casa en la época colonial es una casa con un patio al centro de la casa grande, construida alrededor, en la que se vive un poco la familia extensa alrededor de ese patio, pero un poco encerrada en sí misma y con grandes muros que la separan del exterior. Aquí hay un cambio completo, un vuelco en la manera de pensar la casa ideal en el marco, entre las élites mexicanas. Esta es la casa de Limantour,
en el centro, que sería ahora, creo que daría al Paseo de la Reforma, creo que cerca de donde está el Caballito Nuevo de Sebastián, creo, pero no estoy completamente segura. Pero bueno, son casas que responden a una racionalidad interior moderna completamente distinta ya aquella de un montón de cuartos comunicados entre sí. Acá se separan los cuartos para diferentes actividades y diferentes jerarquías dentro de la propia familia, y se vive como sin tener que atravesar el gran patio, se vive como más dentro de la casa y se da, y al contrario, hacia afuera se rodea de jardines, se abre para ser vista como en un escaparate la forma en que viven estas familias, en que alcanzan grados de civilización que vale la pena emular para irse civilizando todos. No sé si hay otras, son las únicas. Bueno, estas son fotos ya recientes, pero de La Condesa, que es un barrio de época pensado, construido con esta idea urbanística y estética de una nueva arquitectura. Aquí vale la pena hacer un pequeño alto para algo en lo que no me puedo explayar, pero que es importante decirlo y dejarlo claro, porque uno podría, aunque insistí al principio que este afrancesamiento es una apuesta por construir una patria civilizada, sí valdría la pena insistir en que aunque las élites mexicanas están haciendo suyo este gusto y tratando de recrear este París en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara, en las diferentes ciudades pujantes, entonces están también tratando de construir una identidad. Y en esta, pues se les mezclan a ellos mismos elementos que a veces no saben del todo cómo integrar y cómo manejar. Y en su esfuerzo por proyectar a México hacia el exterior, no solo hacia el interior, como un país civilizado, pero capaz de rescatar algo de lo propio, intentan, aunque estas son sus casas, la manera en que se presentan, por ejemplo, en las ferias internacionales, retoma algunos motivos de un pasado indígena. De alguna manera pareciera una contradicción en la forma en que están tratando de proyectarse hacia afuera y la manera en que están recreando su vida dentro. Tenemos, por ejemplo, el pabellón de México en la Feria Universal de París de 1889, que es un palacio azteca. En estas ferias cada país lleva su pabellón, y los pabellones mexicanos anteriores a este pues eran muy clásicos, algunos incluso medio moriscos, muy exóticos, y esta es la primera vez que lleva algo que recoge de un pasado indígena, que es un palacio azteca. Con esto busca proyectar una imagen de modernidad de algo propio. Sin embargo, esto no lo encontramos de manera similar en la forma en que las élites recrean su vida interior, su vida al interior del país. No solo, sino que es la época, como decía yo, de los grandes museos, de los grandes teatros, también de los grandes museos. Durante el Porfiriato se da un impulso muy especial al Museo de Antropología, que había empezado, ¿cómo se llamaba? No recuerdo el nombre, pero un museo con las piezas prehispánicas que habían empezado a reunirse y juntarse desde la época de Maximiliano, y sin embargo no se exhiben, se tienen en cuartos cerrados. O sea, hay
hay un estira y afloje, pero realmente solo imitando día a día lo que consideran civilizado, piensan que se puede llegar a eso, aunque se recupere de manera alegórica este pasado, como sucede en las escrituras de la historia, en la enseñanza de la historia, etc. Bueno, vamos a continuar un poco, aunque ya no voy a detenerme mucho más en esto, pero sí quisiera agregar que este afrancesamiento alcanzó todas las artes, desde luego la pintura, la escultura. En la Academia de San Carlos se enseñaban los diseños clásicos. Bueno, aquella es una pintura de la Academia de San Carlos, de Mateo Herrera. Este es Leandro Izaguirre, un estudio clásico de lo que llamaban un realismo declamatorio. Tenemos la escultura como este pie tan conocido de Jesús Contreras, que habría que decir por lo demás que Jesús Contreras fue un gran crítico de la Escuela de Bellas Artes y la consideraba anquilosada en sus maneras de enseñar, y lo que proponía era cerrarla, abrir una escuela en París y enviar pensionado a los estudiantes mexicanos para que aprendieran directamente de la fuente cómo hacer este arte. Paisajes de Velázquez, el Valle de México es la escuela europea de la representación y del arte. De Francia también nos habría de llegar directo el séptimo arte, el cine. Son los hermanos Lumière que desarrollan, que abren las primeras salas de cine en Francia, y la primera función de cine en México tuvo lugar en 1896, presentado precisamente por la Casa Lumière. La primera presentación se le hizo a Porfirio Díaz en el Castillo, y autorizado por él comenzaron a hacer presentaciones públicas y a filmarse también estampas animadas, como las llamaban, vistas animadas de la vida cotidiana mexicana, de sus paisajes, de sus ciudades. Los Lumière, la forma en que llegaron los Lumière aquí fue a través de este chico vestido de charro, de Beire, Gabriel Beire, que fue el primero que hizo las tomas en México y proyectó una imagen de México hacia Europa a partir de ellas. Vestido de charro, les digo, por la forma que todo el impacto que tuvo o que él sintió de la cultura mexicana. Y bueno, esto no, nada más quería que quedara la idea de cuándo llegó y con qué fuerza llegó, ¿no? Y bueno, pues ni qué decir de la moda. Pues si el camino de la imitación se avanzaba hacia la civilización y daba cuenta de lo alcanzado, pues la moda en el comer y el vestir participaba de todo el proyecto. Posadas, que se ha dicho que es el cronista gráfico de su época, presenta, además de sus calaveras, representa la moda totalmente europea de las élites mexicanas. En la gastronomía encontramos pues los menús. Palacio Nacional, julio 27 de 1889, pues el menú está en francés y todos los platos lo están, y desde luego eran chefs franceses quienes lo cocinaban. El propio Limantour trajo un chef para su casa desde Francia. Y el vestir, ¿qué les decimos? La esposa del presidente parece una calca de las revistas de moda que circulaban en la época. Desde luego,
pues esto proyectaba un ideal estético muy alejado de la realidad mexicana, no solo del físico de las mujeres mexicanas, sino de la élite mexicana, sino de la realidad de las mujeres mexicanas todas. Tengo aquí unas imágenes. Me salta un cachito. De las revistas de moda van imponiendo una idea de estética, de vestir, etc. Esta es una segunda imagen del libro de Justo Sierra, del México, su evolución social, en la que abre la parte de la agricultura. O sea, en este libro en el que estamos presentando la historia de México y cómo es ahora, esta es la página que abre la agricultura, de la mujer, el ideal de la mujer campesina en un campo próspero, cuando la realidad que tenemos pues es muy, muy distinta a la que se proyectan en su cabeza las élites mexicanas. Bueno, esto fue una presentación como muy general, un poco superficial, lo reconozco, pero que sí da una idea de cómo en el mundo chiquito de las élites la cultura francesa se veía por todos lados y se buscaba por todos lados. Voy a tratar de conversar un poco más ahora de esto que es a lo que yo me dedico a estudiar, que son las ideas, las prácticas, los proyectos políticos de las élites porfirianas y muy especialmente de la élite conocida del grupo conocido como los científicos, del cual Justo Sierra es uno de los representantes, y conocidos de esa manera pues ahora vamos a ver por qué, son su apelación constante en su discurso a la ciencia, a su importancia, a seguirla, a caminar de acuerdo con sus dictados. Bueno, la Ilustración y la Revolución Francesa, como lo dije al principio de mi intervención, fueron el centro del mundo intelectual en el que se desarrollaron las élites novohispanas primero y mexicanas después en el siglo XIX. Pero precisamente por la magnitud de la ruptura representada por la Revolución Francesa en la manera de pensar al individuo, a la sociedad y a la política, el siglo XIX fue también el de la búsqueda de sistemas políticos nuevos pero viables y el de la construcción de sistemas políticos de pensamiento nuevos, otra vez, pero capaces de dar cuenta de una realidad y de justificarla o de transformarla. Entre ellos se contaron proyectos liberales, conservadores y una filosofía positivista. La filosofía positivista, de indudable cuño francés, llegó a México durante el gobierno de Juárez, con Gabino Barreda, discípulo de Augusto Comte en Francia. Augusto Comte, a su vez, discípulo de Saint-Simon. Pero bueno, es toda una corriente de pensamiento francés. Los libros de Comte aparecieron en la década de 1820. Gabino Barreda estudia allá y viene acá ya en los 60s, cuando ha triunfado la República y el gobierno juarista se propone la reorganización de diferentes actividades del país. Entre esas encarga a Gabino Barreda la reorganización de la educación superior, iniciando con la de la Escuela Nacional Preparatoria. Barreda reformula el programa. Es un programa que se va a basar, veremos, en los principios de esta filosofía positivista propuesta por Comte, y una escuela en la que se van a formar las élites políticas y culturales del México porfiriano, precisamente, o sea, las que van a tener fuerza y peso durante el México porfiriano. Bueno,
la reforma del plan de estudios, bueno, la Escuela Nacional Preparatoria pues estaba en un edificio colonial, ¿no?, del siglo XIX, pero a su interior montó laboratorios como este laboratorio de química que realmente respondía a las ideas de, y a las necesidades del desarrollo de la ciencia en el momento. O sea, realmente laboratorios muy modernos para grupos muy reducidos, pero en los que se podía experimentar, enseñar, aprender lo que en Europa se estaba desarrollando en estos campos. No se hacía investigación científica y descubrimiento de aquí, pero se enseñaba y se practicaba. Esta idea, este proyecto comtiano, esperamos tantito. Este proyecto comtiano, de acuerdo con el cual se reorganizó el programa de enseñanza, ahí déjalo. El programa de enseñanza de la Escuela Nacional Preparatoria privilegiaba el estudio de las ciencias sociales, ciencias naturales, ambas, parte del conjunto de las ciencias que eran el único camino, la única manera de conocer y transformar la realidad. Estas ciencias se definen y se jerarquizan entre sí. Son primero las ciencias físicas, conforme van siendo más complejas, obtienen una mayor estatus, después las ciencias sociales, al final la filosofía, que las comprende todas. La gran peculiaridad de este pensamiento positivista es el lugar que está otorgando a las ciencias sociales, no solo en términos de su importancia, sino de modelos como ciencias. Son ciencias que se rigen por leyes invariables, tanto como las leyes, o como se creía que eran invariables, las leyes de la física, de la química, de la biología. Las leyes que rigen a la naturaleza no se modifican, se pensaba entonces. Una vez que se les conoce, se sabe cómo va a reaccionar la naturaleza y cómo manejarla. Si la sociedad, como ellos pensaban, es un organismo vivo y tiene leyes que la rigen igualmente, vale la pena conocer esas leyes para poder dominar, o sea, dirigir a la sociedad como hacemos con nuestra realidad física y biológica. El asunto entonces está en descubrir esas leyes y luego en manejarse de acuerdo con ellas. El gran laboratorio de la sociología, que sería la ciencia de la sociedad, pues es la historia. Es la historia la que puede revelar al sabio, al científico, cómo es que la sociedad camina, se mueve, a qué reacciona y a qué no. Y un repaso de la historia le sugiere Comte, y es retomado por buena parte de la filosofía positivista en unos lugares de manera mucho más completa, en otros nada más parte de ella. La forma en que las sociedades se han desarrollado, dice Comte, ha seguido diferentes etapas. Conforme se va desarrollando actividades económicas, se va constituyendo una vida material más sólida, se aumenta la producción, se van haciendo más elaboradas las formas de organizar a la sociedad y de explicar las razones de su desenvolvimiento y de sus fines últimos. Entonces, de esta primera etapa en que se abraza el mito, se pasa a una segunda en la que se abraza ya una religión mucho más elaborada, monoteísta, racional, si se quiere, pero siempre haciendo depender las leyes o el desarrollo de la sociedad de una voluntad ajena a la propia humanidad.
propone. Comte habrá un tercer momento del desarrollo de las sociedades en el que el que se llama el estadio positivo, en el que habrá un desarrollo económico tal que se encontrarán solucionados muchos problemas de orden material y se conocerá ya cómo la sociedad funciona y se podrá dirigir de acuerdo. Se podrá dirigir de acuerdo con el conocimiento que se tiene de sus propias leyes sin apelar a voluntades externas. De hecho, esta idea, por ejemplo, la manera en que la fue hecha suya en el Brasil, la convirtieron en toda una nueva religión, con seguidores, con ritos, etc. En México no tuvo un impacto de ese tamaño, pero sí lo suficiente como para colocar a la ciencia en un lugar muy distinto del que se había tenido hasta entonces y sobre todo para hacer apuestas en términos políticos para un desarrollo basado en ciertas leyes sociológicas que se creía conocer. Y es aquí, bueno, esta imagen no nos detenemos más, o sea, esta es una revista de Agustín Aragón en la que, se muestra las discusiones, se difunde el pensamiento positivista, pero en tanto filosofía. Pasamos a la siguiente. Mi mayor interés tiene que ver en realidad ya con la forma en que un grupo de políticos educados en esta escuela, con una cultura afrancesada, pero con un compromiso por por dirigir en cierto camino, en cierta dirección al país, utilizan, se sirven de esta filosofía para, algunos dirían para justificar su política, otro para diseñar un modelo de desarrollo nacional supuestamente moderno, pero profundamente elitista, y ahora vamos a ver por qué. Entre este grupo de personajes que dirigieron esta política, se encuentra Justo Sierra, los presento y luego vuelvo al tema. Francisco Bulnes, otro de los primero Justo Sierra, que es más conocido como el ministro de Cultura, de Educación a finales del Porfiriato, pero que desde muy temprano, desde el triunfo de Díaz, un par de años después, comienza a escribir en la prensa proponiendo este proyecto político sobre el que ahora vamos a hablar un poco más. Periodista, historiador, abogado, ese es Justo Sierra. Bulnes, también periodista, diputado, escribía libros de historia y parece que el autor más leído de su tiempo. Luego tenemos Pablo Macedo, que era abogado, diputado y representante, por ejemplo, de los intereses, o sea, abogado de los intereses del Banco Nacional de México, muy ligado con las élites financieras francesas y españolas. Su hermano Miguel Macedo, más joven, también diputado, después subsecretario de Gobernación con Ramón Corral. José Yves Limantour, joven aquí, el brillante, deslumbrante ministro de Hacienda, que logró en efecto poner en regla las finanzas del país, aunque de nuevo con esta visión del desarrollo del país y de la forma en que debía hacerse, en la que ahora vamos a detenernos. ¿Y quién más tenemos? Bueno, este es un Limantour viejo, una foto preciosa que deben tener aquí en los archivos de Condumex. Entre los múltiples asuntos en los que estaba, él fue el responsable del diseño del bosque de Chapultepec. Esta es una foto revisando los planos, un bosque que responde también a los modelos europeos,
Bueno, estos personajes, como dice esta leyenda que viene bajo la caricatura de Sierra que pusimos al principio, sacaban a relucir la ciencia a cada momento. El gobierno debía ser científico, los presupuestos eran científicos, todo era científico en sus labios. Y así el público, a fuerza de oírlos repetir siempre el mismo estribillo, dio en llamarles científicos. Y ellos, por su parte, hicieron suyo el epíteto. En efecto, estos personajes son los principales de este grupo conocido como los científicos, que no eran científicos de laboratorio, que eran intelectuales sin duda, pero que eran ante todo políticos, los políticos que lograron imponer después de, o sea, hacia la segunda mitad del Porfiriato, un modelo de desarrollo. ¿Cuál era este modelo de desarrollo? Si volvemos a las ideas positivistas de Comte, del desarrollo humano, vemos el lugar tan importante que da al desarrollo material como un requisito previo a cualquier otro tipo de desarrollo, de progreso. De manera que la prioridad para ello era la modernización económica del país. Si esta modernización obligaba a restringir derechos y a no impulsar con la misma fuerza otro tipo de actividades como la educación, por ejemplo, se justificaba en aras de crear una base material sólida para después poder lograr una transformación a nivel de la sociedad y de la cultura. Pero ¿cómo dirigir este desarrollo económico y luego la transformación de la sociedad? ¿Cómo dirigirlo si no se conocían las leyes de la naturaleza, las leyes de la sociedad? Era imposible. Y esto es lo que les hacía a ellos, les justificaba el hecho de ser, justificaba su apuesta elitista para la política. La gente que era educada, que conocía el pasado, que era capaz de desentrañar las leyes de la naturaleza, podía dirigir al país. Quien no estuviera educado no podía participar de la política, de las decisiones de la política, de ninguna manera, porque erraría. ¿Y qué pasaba si se violentaba una de estas leyes inmutables, preestablecidas de la sociedad? Pasaba que sobrevenía la anarquía. De hecho, y aquí volvemos al modelo francés, o sea, lo que había pasado con la Revolución de Francia de 1789 y con la de 1848 había sido la incursión de las masas en la política y la anarquía. Y la vuelta a la estabilidad política había sido cuando, tanto en Francia, con Napoleón I, como después del 48, con la Tercera República, las élites habían tomado en sus manos la dirección del país. Ellos aplicaban eso exactamente igual a la historia mexicana y los momentos de amplia participación popular en la vida política los presentaban como un caos tremendo, la independencia misma, toda la primera mitad del 19, y solo los momentos en que lograba replegarse los pueblos, las comunidades, los grupos sociales amplios en sus pueblos, se lograba cierta estabilidad política. Esta fue la apuesta que lanzó Justo Sierra desde el inicio del Porfiriato como la apuesta política para México, un proyecto de desarrollo, modernización económica. Como no había capitales internos después de medio siglo de vida tan azarosa como la tuvo México, pues con capitales extranjeros y un gobierno fuerte capaz de asegurar a esas inversiones pues su productividad. Fue una apuesta por una dictadura progresista, y en esos términos lo presenta Justo Sierra antes de que el propio Díaz haya logrado siquiera su primera reelección.
Es una justificación previa de lo que sería el régimen porfiriano o como el ofrecimiento de un proyecto para lograr estabilidad política y desarrollo económico. Y en efecto es el modelo que sigue el país. Entonces, de acuerdo con la Constitución de 1857, que era la que regía en aquella época, la que se restaura con el triunfo de Juárez sobre Maximiliano, pues en México teníamos una república y teníamos una democracia restringida, pero una democracia que permitía por caminos indirectos la participación en la política. Lo que propone Justo Sierra, Bulnes y apoya el grupo completo es restringir todavía un poco más esa participación, restringir libertad de prensa, restringir todos aquellos espacios en los que se pueden manifestar ideas libertarias, por decirlo de alguna manera, que ha ido a Francia, que ha visto cómo se hacen las cosas, que ha leído, que conoce las maneras de dirigir, y la sociedad debe esperar su momento para cuando se haya mejorado el nivel de vida económico, y mejorado pues la gente podrá ir a la escuela, podrá estudiar, podrá educarse, podrá ilustrarse, y desde luego la ilustración, y esta es de nuevo la fuente francesa, la ilustración permite la transformación de las sociedades. Bueno, este es el proyecto de este grupo, es el proyecto, digamos, ideológico de este grupo de personajes que logran ascender poco a poco en la vida política, pero claro, no solo en razón de sus ideas y de su capacidad para justificar un régimen autoritario como se fue perfilando el de Porfirio Díaz, sino en razón también pues de sus ligas económicas precisamente con estos capitales extranjeros. Varios de ellos se constituyen en representantes directos de firmas europeas, algunos de firmas también americanas, y sobre todo logran a través de Limantour un entendimiento, o sea, él era un administrador muy hábil, un buen entendimiento con los bancos y los acreedores franceses. Se renegocian las diferentes deudas, se da más dinero, el gobierno tiene más dinero y se hace obviamente un grupo cada vez más poderoso, con más capacidades de decisión. Claro, esta manera de actuar en política, ligado a ciertos grupos económicos y con este proyecto de desarrollo tan excluyente, no era compartido, no digamos, por los grupos populares que en algún momento se levantarán en armas, sino no era compartido por otros grupos de élite política en la época. Con estos se rivalizó por el poder. Había, por ejemplo, el grupo encabezado por Bernardo Reyes, el gobernador de Monterrey, que era mucho más estrictamente liberal, mucho menos, mucho más dispuesto a encontrar espacios de participación para otros grupos sociales, y lo hizo a partir de una reorganización del ejército. Había otros grupos mucho más liberales que demandaban el respeto a los derechos individuales en el momento y a no posponerlos. Muchas gracias. Y se dieron fuertes enfrentamientos entre estos grupos. De hecho, la élite a finales del porfiriato es una élite que se resquebrajó, y en el contexto de su resquebrajamiento fue que tuvo lugar, o que tuvo posibilidad de ser justo en ese momento, pues el movimiento encabezado por Madero con una demanda de democratización.
El grupo de los científicos, representado aquí por Corral, por Limantur, por Justo Sierra y por alguien que se incorporó un poco después, representante de las oligarquías del norte, que es Ramón Corral, pues constituyeron las figuras fuertes de su gabinete. Y esta es una foto ya muy al final, 1909-1910. Sin embargo, en primer lugar, había las fuertes pugnas entre los grupos que se disputaban el poder y la sucesión de Díaz, los que no estaban de acuerdo con el proyecto científico. Limantur era primero el candidato a suceder a Díaz, después Corral, los demás no estuvieron de acuerdo con esto, pero además eran, como ustedes pueden ver ya para este momento, pues un grupo de hombres viejos que habían logrado en efecto crear las condiciones para un cierto crecimiento económico, pero que no habían podido, con esta idea cerrada de la política de élite, abrir espacios para la participación política de nuevos grupos sociales. Y si se crea una fábrica, pues hay obreros que no había antes y hay administradores que no había antes. Y si el Estado se consolida y hay más oficinas y se van realmente, hay telégrafos, hay teatro, hay museos, pues hay más clases medias y tampoco tienen lugar en la política con esta idea de la política de élite de los científicos. Y justo el porfiriato, con su desarrollo económico, significa también un desarrollo de las clases medias y un surgimiento de importantes grupos obreros que no encuentran espacios para actuar en política. La crisis de 1910, una crisis de sucesión inicialmente, quien va a suceder a Díaz, se quiebran las élites, entonces surge Madero representando grupos medios a los que se suman pronto grupos obreros que por la vía de la demanda democrática piensan que encontrarán caminos para actuar y desde luego ir transformando o ir dando una estructura política más adecuada a la nueva realidad. En estas condiciones el gobierno se quiebra, es expulsado y se retiran, se exilian y se exilian desde luego en París los que pudieron: Porfirio Díaz con su esposa Carmelita en su exilio en París, Limantur se exilia en París, los otros, muchos otros miembros de la élite, también otros, aquellos cuyos recursos económicos no se los permitieron, se exiliaron en lugares más cercanos, pero desde luego Díaz moriría ya y Limantur ni siquiera, que sobrevivió a la vuelta del exilio, ni siquiera pensó ya en regresar a México. Bueno, lo que yo quise un poco con esta exposición fue presentar en este contexto de afrancesamiento cómo entra un grupo con unas ideas, con un proyecto, mirando pues siempre a Francia, respondiendo a ciertos intereses económicos, y cuando se cancela su proyecto